Ya, en esta segunda parte de la configuración ya tenemos, ¿cierto?, lo que básicamente es conexión entre estos equipos. Por ejemplo, el cliente le hace un ping al switch 3, el servidor FTP le hace un ping al switch 2 y el servidor HTTP le hace un ping al switch 1. Estamos bien. Ya. Ahora, lo que queremos lograr es hacer, ¿cierto?, lo siguiente. Revisemos la dirección IP. Cada máquina, cada cliente debería tener ping. De hecho, por eso hicimos ping y tiene IP. Hay que ir revisando que, por ejemplo, el servidor tenga IP, máscara, puerta, enlace, ¿cierto? El cliente también, una IP, una máscara y una puerta de enlace, un gateway. Eso es lo que llevamos listo hasta ahí. Y el servidor FTP también lo mismo, IP, máscara, puerta, enlace, ¿sí? Vamos a entrar a configurar el router ahora. ¿Ya? El router. Entonces sacamos el cable del switch 3, del switch 2 también, y cableamos por consola hacia el router. Puerto COM a consola. Y entramos también de la misma forma por terminal, ¿cierto? Vamos a entrar a configurarle el R1. ¿Sí? Conéctese al router. Nos toca. Entonces entramos, enable password, Cisco también vamos a ocupar como contraseña y la ciframos con Service Password Encryption. Service Password Encryption. Ya, show IP Interface Brief. De nuevo vamos a percatar que nuestro router tiene 3 tarjetas, ¿cierto? La fase Ethernet 00, la fase Ethernet 01 y la fase Ethernet 0, y la Ethernet, perdón, 000, ¿cierto? Ya. La fase Ethernet 00 es la tarjeta que va hacia switch 1 a la izquierda. La fase Ethernet 01 va a ir al switch 2 a la derecha, y la Ethernet 000 es la que va al 3 hacia abajo. ¿Ya? Estamos bien hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ahora, sin cerrar ahí, ¿cierto?, la ventana minimizada, lo que deberíamos probar es hacer un ping, que el cliente haga un ping al servidor web y que el cliente haga un ping al servidor FTP, ¿ya?, a las direcciones, porque ya sabemos que está configurado el router, tiene tarjetas de red. Entonces, desde el cliente, del PC el cliente, como estamos revisando, al servidor HTTP, y el cliente al FTP, a los servidores, ambos servidores. El primero se pierde, ¿cierto? Sí. Es normal, y vuelve a hacer un ping y se ejecuta. Y después al otro servidor. Eso, a los dos servidores. El cliente ping a los servidores. El cliente directamente de la consola del Command Prompt, ¿cierto? Y llegamos. Entonces, si estamos llegando, este equipo llega un ping en forma correcta, vamos a empezar a configurar los servicios. No desconecten el admin, lo dejan ahí minimizado en un lado, ¿cierto? Para que empecemos a configurar los servicios necesarios en el taller. ¿Ya? Primero, vamos a hacer una página web en el servidor HTTP. Primero comprobamos que llegaba, ¿cierto? Si llegaba, hacemos la página web. Si no llega con un ping, vamos a resolver el problema, ¿sí? Y vamos a la pestaña Services o Servicios. ¿Llegó con un ping, Claudio? ¿Sí? A los dos servidores. Ya. Comencemos con el servidor web. Primero nos aseguramos que llegase.
excepto la de... excepto el HTTP. Ya. Todos los demás desactivados. Comenzamos con ese servidor. Solamente el primero, el HTTP. Todos los demás desactivados. Y cuando lleguen al primero, dejan solamente el archivo index. ¿Ya? Los demás archivos que aparezcan los borran. Lo van eliminando. Dejamos solamente el index. Ahí vamos a configurar nuestro sitio de ejemplo. Editar, en editar. Exacto, y vamos a hacer nuestro propio ejemplo. Ahí usted personaliza, escribe H1. sí. Yo puse servidor CCNA1 y NACAP Curicó. Usted igual da un mensaje por ahí, lo personaliza y guarda. En el servidor FTP, ya lo mismo, bajan todos los servicios menos el FTP para que hagamos transferencia de archivos desde el cliente al servidor remoto. Bajar todos los servicios menos el FTP. El servicio FTP que aparece por ahí dice que viene con un usuario por defecto, ¿cierto? Que se llama Cisco. Ese usuario lo vamos a eliminar, el usuario Cisco con contraseña Cisco, y vamos a agregar un usuario nuevo. Ahí cada uno, la idea es que dé un nombre y una contraseña. Yo voy a ocupar en este caso Rodrigo como nombre y contraseña Cisco en el servicio FTP del servidor. Y a ese usuario que crean ustedes le aplican todos los permisos. Por ejemplo, ahí creo un usuario con mi nombre, Rodrigo, contraseña Cisco, y todos los checks de permiso: escritura, lectura, ¿cierto? Renombrar, etcétera. Y graban, un añadir. Ahí tendríamos nuestro usuario creado. ¿Ya? Nombre, contraseña. Un nombre, contraseña y todos los permisos. Todas las casillas que aparecen para chequear. Lo otro que se fijan, ya, una vez que estamos configurando, abajo hay una pestaña que dice File y hay hartos archivos de ejemplo. Esos archivos nos van a servir para revisarlo y poder bajarlo desde el equipo cliente del servidor, ¿cierto? Son sistemas operativos en realidad de router y switch. Siempre un usuario le dio todos los permisos. Damos todo eso. El otro 5 borros no nos vamos a ocupar. Entonces hay harto archivo ahí que los vamos a tratar de rescatar o verlos desde el equipo cliente. ¿Sí? Vamos ahora al cliente. Y van a hacer lo siguiente en el cliente, ¿cierto? Ya probamos que hace un ping al servidor FTP, al archivo. Entonces van a ejecutar el siguiente protocolo en el cliente, en la consola, en el command prompt: FTP espacio y la dirección IP del servidor FTP, que vendría siendo la 192.168.100.2. FTP espacio y la dirección IP. Enter. Y les va a pedir, ¿cierto?, usuario y contraseña. ¿Sí? Y aplican el usuario y la contraseña que acabamos de crear. En este caso yo di Rodrigo y contraseña Cisco. ¿Ya? Ahí van a aparecer, ¿cierto? Estamos conectados al servidor FTP. Ejecutamos el comando help de ayuda, HELP, help. Y me van a aparecer los comandos que yo puedo hacer en el servidor remoto. Aparece el comando delete, el dir, get, pub, ¿cierto? Que son comandos para subir, bajar archivos,
ahí están los comandos disponibles. ¿Ya? Por ejemplo, el dir, ejecútelo ahora, después, y vea los archivos que tiene el servidor remoto. Y van a aparecer los mismos que nosotros vimos hace un rato. ¿Sí? Están ahí, el listado de archivos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? No, quitar el PC, conectar el servidor. Tiene que estar dentro del servidor. FTP o flash IP. Ah, hay que ver. ¿Qué permiso tiene tu servidor? Intenta poner tu usuario, ¿cierto? Claro, sí. Claro, sí. Lo vamos a subir. Ya. ¿Estamos? Ahora que estamos en el cliente, jóvenes, ejecutemos el comando dir en el cliente y nos va a mostrar que hay archivos. Incluso hay un archivo de ejemplo en el servidor. Perdón, en el cliente. Se llama samplefile.txt, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a crear un archivo en el cliente y lo vamos a subir al servidor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago un archivo acá? Para que acompañe ese otro que está ahí. Usted, en el cliente, se va a esta pestaña que dice Text Editor. Text Editor. Cierra ahí, ¿cierto? Se va al editor de texto. Ahí mismo, cierra, Diego. Empecé, mira. Eso, Text Editor. Ya. Y vamos a hacer la creación de un archivo. ¿Ya? Voy a escribir un comentario dentro. Hola mundo. ¿Cierto? Y cuando cierro me dice que lo guarde. ¿Sí? Escribe un texto ahí, da lo mismo. Y después cuando quieras cerrar te dice guardar. Y cuando guardas, cuando pones save, le da un nombre. Lo vamos a llamar hola.txt. Va a ser un archivo de texto. ¿Cierto? Cuando dice aplicar nombre, hola.txt. De ahí lo guardamos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a abrir la terminal del cliente, el command prompt, ejecuto nuevamente un dir y debería estar el archivo que creamos recién, el hola.txt. A un dir. Bien. Ahí está. ¿Cómo lo vemos nosotros? Este es su archivo. El que creaste recién. ¿Sí? Ese archivo lo vamos a subir al servidor. ¿Ya? Entonces ahora usted se va a conectar por FTP nuevamente al servidor. FTP, la IP, con el usuario y la contraseña correspondiente. ¿Ya? Y vamos a ejecutar un comando para subir el archivo. Hay dos comandos que se trabajan en los servidores FTP para subir o bajar archivos. El comando put y luego el nombre del archivo lo sube del cliente a la máquina. Y el comando get hace lo inverso, de la máquina, o sea, del servidor, bajo a mi máquina, a mi PC, un archivo. Lo que queremos hacer es subir el archivo. ¿Y el nombre del archivo? Put, espacio, nombre, archivo. Entonces, en este caso, para mi caso sería put, espacio, hola.txt y enter. Y ahí dice Transferido. que se transfiere en 0,03 segundos, algo similar. ¿Sí? ¿Sí? Hago un dir ahora y debería estar el archivo. Ahí está. Está el archivo. Pero, Depende del orden alfabético, ¿cierto? Está ahí.
aparece. Ahora voy a comprobar en la máquina servidor, en el TFTP, que esté arriba. Entonces tú vas, abre, ¿cierto? Abre, y dentro de todos los archivos que aparecen por ahí debería estar el archivo que subiste. ¿Dónde? ¿Cuál? En el servidor FTP debería estar tu archivo. Búsquelo ahí. Aparece. Ahí está. ¿Ya? Qué Genérico. Lo vamos a agregar aquí, al lado del FTP. ¿Cierto? Por acá. no, Y- tenés. Y él va a ser un servidor de tipo DNS. DNS, servidor de nombres de dominio. La IP de ese servidor va a ser la 192.168.100.4 máscara 24. ¿Ya? Máscara 24. Entonces lo primero que vamos a hacer ahí es poner la IP a ese servidor. 192.168.100.4. IP, máscara y gateway. ¿Ya? Y todos los roles desactivados menos DNS. ¿Ya? Todos los roles de servicio desactivados menos DNS. Menos el rol DNS. Cuando lleguemos al rol DNS, ¿cierto? Vamos a configurar lo siguiente. La idea es que podamos ver la página por nombre, el cliente ve la página por nombre y no por IP. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nombre de dominio, que es cómo asociarlo. El nombre de dominio va a ser www.inacap.cl y va a apuntar o va a estar relacionado a la dirección IP del servidor web, a la 1.2. Entonces anoto ahí. Ya, esa va a ser la búsqueda. La idea de esto es cuando el cliente busque una página web, la va a buscar por nombre en el servidor DNS y el servidor DNS redireccionará al servidor web. Ya. Inacap.cl vamos a crear. Entonces recuerde crear el dominio .inacap.cl y que apunte a la dirección IP del servidor web. Que es la 1.2. Y añade. Entonces ahí se crea el redireccionamiento. Claudio, ¿sí? Asignar la dirección IP en el equipo también nos falta. La IP del servidor DNS es la 192.168.100.4, la máscara 24 y el gateway 100.1. Nos falta algo más que agregar. El DNS va a ser DNS. A él le van a preguntar, ¿cierto? El cliente le va a preguntar por un nombre y él le va a decir, vaya a buscarlo a esta dirección, ¿cierto? Busque www.inacap.cl, vaya allá. Otros clientes también le preguntarían, pero él no le pregunta a nadie. Entonces cuando me preguntan a mí, ¿qué configuro aquí en DNS Server? Él tiene que ser una dirección interna. Y esta dirección interna es la dirección 127.0.0.1. Porque él no le pregunta a otra máquina, él se pregunta a sí mismo. ¿Ya? Esa dirección se llama de loopback o dirección localhost también. Entonces, en este caso, la dirección es la 127.0.0.1. ¿Y se cierra? Y se cierra. ¿Ya? Pero para el resto de los equipos de la red, el resto del equipo que vendría siendo el servidor web y HTTP, él le va a resolver.
Entonces, para el servidor web, por ejemplo, nos faltaba asignar ¿cierto? El valor DNS. Ahora agregamos el DNS. Como lo tenemos creado, lo asociamos. ¿Cuál sería la dirección de DNS? No va a ser la 127.0.0.1, porque esa solamente era para él. Este caso, le va a preguntar al servidor DNS. Por lo tanto, le va a resolver la dirección 192.168.100.4. El 100.4 va a estar asociado en todos los equipos demás de la red, tanto en el cliente, ¿cierto? La voy copiando, la 100.4, como en el FTP. Esta dirección, Claudio, esta dirección se repite en S y en S, como DNS. ¿Este fue también o no? En todo, en el FTP, en el cliente, en el HTTP. En todo se va repitiendo. Ya, entonces ahora como ya tengo configurado, lo que voy a hacer es conectar cable derecho el servidor al puerto 3 del switch 2. Cable derecho. Ya. Y una vez que esté listo, ¿cierto? Una vez que esté listo, que cambie a verde, voy a hacer un ping al servidor nuevo desde el cliente, y después de hacer el ping vamos a buscar la página web, pero ahora no por IP, la vamos a buscar por nombre. ¿Ya? Entonces, al 3, al suite número 2, puerto 03. ¿Desde dónde? El cliente tienes que probar del cliente a un ping al servidor nuevo para ver si llega al DNS. Primero asegúrate de eso, que llegue con Que llegue del FTP. ¿Cómo era? quit. Ya es un ping a la dirección 192.168.100.4. 100.4. El primero lo va a perder y después va a llegar normalmente el ping. Ya. Y el equipo, el cliente, ahora estaría en condiciones, ¿cierto?, de abrir el navegador web, el web browser, y en vez de digitar la IP, va a abrir la página por nombre. En este caso por www.inacap.cl. www.inacap.cl, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hago esto? Mira, ¿cierto? Yo soy perezoso y no quiero escribir todo, y escribo inacap.cl. Entonces me dice que no lo encuentra, dice host sin encontrar. Entonces, ¿qué es lo que haces tú ahí para evitar este problema? En el DNS, Le ponen que lo busquen. claro, lo escribo de la otra forma también, o sea, pensando que alguien lo va a buscar así el dominio. inacap.cl, sin el www. Ni siquiera tiene el punto cero, solamente inacap. Claro, entonces hago esto y la misma IP y lo asocio. Entonces voy creando un dominio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si más adelante lo quiero hacer con .com? También puedo, ¿cierto? www.inacap.com y que apunte al mismo sitio web. Lo puedo hacer de distintas formas. Entonces, como agrego el dominio nuevo, el cliente podría buscar acá, ¿cierto?, la página por inacap.cl y llega. Esto se conecta. Ya, llegamos, entonces. Un cuarto servidor en el lado del switch 1. Ya, la idea es que hagamos esta topología casi con todas las configuraciones posibles. Ya, un nuevo servidor. Este servidor va a entregar dirección IP. Él va a ser un servidor de tipo DHCP. Ya, DHCP. Un genérico también. La IP de esa máquina va a ser la 192.168.1.4 máscara 24. Máscara 24.
Y en esta red, en switch 1, donde está el switch 1, lo que vamos a hacer es agregar, vamos a agregar dos clientes más. Dos clientes más. Que se van a conectar al switch 1. ¿Ya? Dos clientes. Pero estos clientes no van a tener IP estática, sino que la vamos a hacer dinámica. El servidor va a tener que entregar el IP de su equipo. ¿Ya? Entonces, en la configuración de los dos clientes nuevos, esos dos PC, usted la tarjeta de red la cambia de estática a DHCP. De estática a DHCP. Le vamos a entregar una dirección IP en los clientes nuevos. ¿Ya? No conectemos todavía porque no van a tener IP, ¿por cierto? El equipo les va a entregar un IP en un momento más. ¿Ya? Solamente los cambiamos de DHCP y comenzamos a configurar el servidor de DHCP. ¿Ya? Lo primero, ¿cierto? Darle un IP. En IP configuration a esa máquina, la IP va a ser la 192.168.1.4, máscara por defecto. El gateway, ¿cuál va a ser de él? El 1, porque va a estar en esa red. Y DNS server, el 100.4. Entonces, agregamos los parámetros necesarios. El mismo, 100.4, el mismo que estamos ocupando. ¿Ya? Ya terminamos estas configuraciones ya previas. ¿Bien? ¿Sí? Luego, lo que sigue es bajar o desactivar los servicios, ¿cierto? Menos DHCP. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el DHCP V6 con el normal? Es por el tipo de IP que va a entregar. El DHCP versión V6 entrega IP en versión 6, en hexadecimal. Y el otro normal entrega en IPv4. Nosotros vamos a ocupar el IPv4. Deje solamente activo el DHCP normal, ¿cierto? El que dice DHCP a secas. El DHCP V6 no lo vamos a trabajar ahora, así que lo desactivas. No. Y dejamos el DHCP normal, lo activamos, ¿ya? Y empezamos a configurar. Primero hay datos que llenar y los datos son muy similares a los que tiene la máquina. Por ejemplo, me dice default gateway. Ahí hay que agregar el mismo default gateway que está ocupando el propio servidor, que vendría siendo 192.168.1.1. ¿Sí? Para que vamos rellenando los datos. Estos datos son los que le va a entregar a los clientes. Él le va a prestar esa IP por un tiempo determinado. DNS server, el 100.4. ¿Ya? Luego dice Star IP address. Ahí nosotros no podemos entregar un IP que esté en uso. Entonces tenemos que entregar alguna de un rango mayor. No podemos entregar, por ejemplo, ni la .2, ni la .1, ni la .4. Vamos a empezar a entregar de la 1.5 en adelante. Porque la otra está ocupada, ¿cierto? ¿Ya? De la .5 en adelante. Y me pregunta cuántas IP vamos a entregar. Es de acuerdo a la cantidad de equipos que tenemos. ¿A cuántos equipos le vamos a entregar IP? A 2. Entonces ahí usted, donde dice máximo de número de usuarios, 2. Y luego save para guardar los cambios. ¿Sí? Save. Sí, con eso está listo. Con eso está listo. ¿Con el nombre de la Purne o no? Lo dejamos por defecto, tú le puedes dar otro nombre al Purne para asociarlo, red 1, no sé, lo identifica. ¿Ya? Conectemos el servidor. Ya está configurado al puerto 3 del switch y los PC los conectan al puerto 24 y 23, a los dos últimos. 24 y 23. Vamos a esperar unos segundos y deberíamos revisar la IP que van a tener los clientes. Y por último, los clientes deberían ver la página web tal como la vio el otro cliente antiguo y entrar al FTP. ¿Cierto? Con un IP config nosotros comprobamos que el equipo tenga una IP asociada
y debería ver la página web y subir un archivo FTP. Tendrá uno 92.18.6. ¿Estará bien? ¿Sí? Porque son las IPs prestadas. Entonces los clientes también pueden llegar al servidor web. Y fíjense la ruta que hacen estos clientes. Tienen que hacer esto. Le van a preguntar al DNS al otro lado de la red y el DNS lo reenvía para acá. Todo ese trayecto tienen que hacer en ese tiempo. ¿Ya? Los clientes. Pero ya tienen IP dinámica y pueden acceder. La idea es que también suban un archivo. ¿Se acuerdan? Crean un archivo acá en el text editor. Lo voy a llamar ejemplo y voy a tratar de subirlo ejemplo.txt al servidor remoto. Se conectan por FTP y lo suben. Y sube un archivo. Ahí estaríamos ok con esta configuración. Comencemos por el switch 1. Recuerden que el switch 1 ya le tenemos dirección IP, está habilitado todo eso, ¿cierto? Vamos a entrar, cable consola, puerto consola, entramos al switch 1, terminal, por ahí tiene una contraseña que pide, ¿cierto? No entres directamente, entras desde el PC, claro, por puerto consola, por terminal, inserte por terminal. Ya, configuremos, entremos, configuremos. El paso va a ser repetitivo, lo hacemos una vez y lo replicamos en los demás equipos. Lo primero que necesitamos crear en un equipo es un usuario y una contraseña. Esto no tiene que ver con la contraseña que teníamos creada, es un usuario para conectarnos, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar la siguiente estructura. Para crear un usuario, se utiliza el comando username. Entonces, aplica username, espacio, y el nombre que va a tener ese usuario. Por ejemplo, username espacio, yo le voy a dar por nombre Rodrigo. Luego viene el nivel que va a tener ese usuario. ¿A qué se refiere el nivel? Tenemos que indicar si él va a ser administrador, invitado, va a tener todos los privilegios, ¿cierto? El privilegio más bajo de todo es el privilegio 0. Si es, por ejemplo, le diéramos privilegio 0, él entraría pero no haría nada, no podría hacer ningún cambio. Y el privilegio más alto el 15. Por lo tanto, si nosotros queremos que este usuario se conecte remotamente y pueda grabar, editar en el router o en el switch, hacer cosas, le damos privilegio número 15 con el comando privilege, privilegio 15, y luego una password. En este caso vamos a usar nuevamente Cisco como contraseña. Entonces el comando quedó username, el nombre del usuario, luego el privilegio, que es el nivel que tiene de administración, 15 el mayor, y luego password Cisco. Ya. Vaya grabando, un do write. Si yo quisiera eliminar el usuario, ¿cómo sería? No username. Ahí lo borro. ¿Ya? ¿Lo pudieron crear? Empecemos que tenemos el usuario creado. Ahora vamos a habilitar el protocolo para conectarnos remotamente. El comando es line BTI 04. Line BTI 04. 04, 0 espacio 4. ¿Qué significa? Que estamos creando la cantidad de conexiones remotas en ese equipo. ¿Cuántas conexiones van a poder tener ese equipo, ese switch en este caso? De la 0 a la 4, son 5 conexiones.
La conexión 0, la conexión 1, la 2, la 3 y la 4. 5 veces pueden haber 5 usuarios conectados al mismo tiempo. Si se quiere conectar un sexto, ¿qué va a pasar? No hay cantidad de conexiones o sesiones disponibles. ¿Ya? Habría que ampliarlo. No, por eso está bien. Line BTI 0 la 4. Luego declaramos el protocolo que vamos a utilizar. Transport Input Telnet. Es un protocolo, ¿cierto?, de entrada. Ese va a ser con que vamos a conectar un equipo. Transport Input Telnet. Y Transport Output Telnet. De entrada y de salida. Activamos el protocolo. Transport Input Telnet y Transport Output Telnet. Transport Input Telnet, Transport Output Telnet. Y enter. Y enter. ¿Sí? Luego, vamos bien. Login local. ¿Qué es lo que hace el comando login local en esta configuración? Ya que estamos definiendo login así, login local, tal como está ahí, diciéndole que los usuarios que tenemos creados en el equipo pueden entrar remotamente a acceder al switch en este caso. Eso es login local, habilitar los usuarios creados en forma local en la máquina. Y grabo un do write. Ahora estamos listos con ese switch. Nos vamos a desconectar. ¿Ya? Ya no uso el cable consola, ¿cierto? Voy a salir un ratito. Y voy a cómo compruebo que puedo, ¿cierto?, entrar al switch. La idea es que lo haga del equipo cliente, el que está más lejos. Entonces lo que voy a hacer en el cliente, abro Command Prompt, ¿cierto?, en el cliente, no los nuevos, el primer cliente que hicimos, ¿cierto? A ver si llegamos remotamente al equipo. Ahora, primero hace un ping para ver si todavía puedo conectarme. ¿Cuál sería la dirección del switch? La 1.3, ¿cierto? Compruebe que pueda llegar. ¿Cierto? Lo vuelve a hacer. No importa que se pierda al principio, ya llegó nuevamente. Y ahora, para conectarnos, se utiliza el siguiente comando: telnet, que es el protocolo que activamos, espacio y la IP. La IP remota. Telnet, espacio, IP. 1.3. Vamos a conectarnos al switch. ¿Ya? Enter. Te va a pedir el usuario que recién creamos por username. Te va a pedir la contraseña. ¿Y dónde estás? Mira, fíjate dónde estás. Vas a entrar al switch 1. Ya estás remoto, ¿cierto? No necesitas estar en el equipo. Y como tengo todos los privilegios, ¿qué puedo hacer? Todo. Grabar, poner contraseña, ¿cierto? Puedo hacer acciones en la máquina. ¿Sí? Listo. Voy ahora a configurar lo mismo al switch 2. El acceso remoto. Voy con el PC admin y entro. Nos toca el switch 2 ahora. Por cable consola. Y después ya nada más. Entonces en el switch 2, cable consola, configure terminal, crear el usuario con el comando username. Puede ser el mismo usuario que tienen creado, puede ser, porque son máquinas distintas, no hay problema. Crean un usuario en el suite 2, un usuario con privilegio 15, con contraseña. Activan el line BTI 04 después para levantar el servicio remoto, ¿cierto? Después Transport Input Telnet, Transport Output
telnet. Y por último, login local. Entonces tendríamos la configuración completa. Voy a expandirla en un bloc de notas, compartirla para que la veamos. Algo así sería. Ya. Ahí tengo la configuración. Creo el usuario, aplico el protocolo, lo activo con la IPTI, declaro el protocolo de entrada, que es Transport Input Telnet, Transport Output Telnet y login local. Y debería ahora probar, ¿cierto?, desde el cliente entrar por Telnet al servidor remoto. Claro, como tengo activado ella. ¿Sí? Y ya no dependo más del cable consola, me desconecto. Y del cliente, ¿cierto? Primero hago un ping. Siempre hacer un ping para ver si llego al switch, en este caso el 100.3. Ya. Se pierde el primero, normal. Ya. Vuelvo a hacer el ping, llega en forma correcta. Y me conecto con el protocolo Telnet. Y estoy ya en switch 2. Y para desconectarse del switch, exit, para cerrar la sesión. Ahora hace lo mismo en el switch 3. No puedo desconectar.